Elba Ester Gordillo y su poder en el sindicato. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, ya no tiene el monopolio de la representación del magisterio, y hubo corrientes que desafiaron el liderazgo de su expresidenta. Sin embargo, continúa siendo la organización sindical más poderosa de México, poder que se expande a otras áreas de la vida política, a las instituciones burocráticas y más aún al interior del gobierno de la educación básica. Se podría pensar que hoy, a un paso de finalizar el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el CENTE y su expresidenta Elba Ester Gordillo continúan con su poder, pero enfrentando nuevos desafíos. Elba Ester Gordillo Morales nació el 6 de febrero de 1945, aunque investigaciones han puesto en duda si su año de nacimiento fue alterado en su acta en la década de 1960. Su lugar de nacimiento es Comitán de Domínguez, Chiapas, la tierra del ideólogo liberal y senador Belisario Domínguez y de la escritora Rosario Castellanos. Elba Gordillo Morales fue su primer nombre registrado, pero en diciembre de 1963 agregó el nombre de Ester en un juicio de corrección. Su padre fue Daniel Gordillo Pinto, a quien Elba Ester no conoció, pues falleció en el tercer año de su matrimonio mientras su madre se encontraba embarazada. Y su madre fue Zoila Estela Morales Ochoa, hija de un terrateniente de Comitán y quien posteriormente fue profesora en el estado. Tiene una hermana mayor llamada Marta Leticia, y su madre tuvo otros 3 hijos en un segundo matrimonio: Enriqueta, Rafael y Rubén. Su primer matrimonio fue con Arturo Montelongo Martínez, a quien conoció en un curso magisterial y de quien enviudó a sus 19 años. Elba Ester le donó un riñón para intentar salvar su vida. De ese matrimonio nació su hija Maricruz, quien quedó huérfana de su padre poco después de nacer en 1963. Contrajo su segundo matrimonio con Francisco Arriola en 1971. De esas segundas nupcias nació su hija Mónica, hoy senadora por el partido Nueva Alianza, PANAL. Siguiendo los pasos de su madre, Elba Ester se hizo profesora rural en su natal Chiapas y para certificarse siguió los cursos que ofrecía la Secretaría de Educación Pública, SEP. En 1964, tras quedar viuda, consiguió una plaza de profesora como un favor del entonces secretario de Educación del Estado de México, Adrián Ortega Monroy. Investigaciones periodísticas indican que nunca tramitó su título en la Escuela Normal Oral del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Su primera escuela fue una primaria, la Melchor Ocampo, en Ciudad Nezahualcóyotl, desde donde dio sus primeros pasos en el sindicato magisterial. Aún con su escasa experiencia como profesora, logró hacerse lugar para el puesto de líder sindical, en el cual duró mucho tiempo en su poder, siendo ella dirigente de la sección 32 del sindicato, y para apoderarse del puesto mayor necesitó del apoyo de su amigo Manuel Camacho Solís, cercano a la presidencia. Desde diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994, asumió el cargo de secretaria general del sindicato en el sexenio del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, en donde ofreció a los maestros, y citándola: "No permitiremos que el sindicato sea un botín de nadie, no habrá reelección". Sin embargo, este acto fue decidido debido a que el anterior líder, Jongitud, apoyaba a Cuauhtémoc Cárdenas por encima de Gortari. Pero el padrinazo del poder político cobijó a Elba Ester Gordillo, que siempre tuvo a la disidencia agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, a sus principales adversarios internos. La maestra se dedicó a mostrar que iba con todo a defender a los maestros. En 1992 se enfrentó al entonces poderoso secretario de Educación Pública, Manuel Bartlett Díaz, durante la negociación que originó la descentralización educativa. Literalmente,
era la única que manoteaba en la mesa de negociación. Mostrando su interés político y por formar parte de algo más que el sindicato, logra, de 1996 al 2002, ocupar el puesto de secretaria general de la CNOP del PRI, y en el periodo del 2002 al 2005 se encargó de la Secretaría General del CEN. Posterior a esto, contiende con Roberto Madrazo por la presidencia nacional del PRI, ganando él el puesto, y ella como la secretaria general del PRI, logrando posteriormente ocupar cargos de senadora, diputada y coordinadora de la bancada de diputados del PRI y delegada del Distrito Federal. Después, construyó una fundación CENTE, la cual se acercó a intelectuales y académicos que eran reconocidos como demócratas. Llegando el julio del 2006, se expulsa a Elbester Gordillo del PRI. Finalmente, y ante los rumores de venganza, se decide cooperar con la construcción del partido Nueva Alianza. Y es en el 2008 que inicia la Alianza por la Calidad de la Educación, en la cual propone al gobierno federal crear el examen nacional de ingreso a la SEP y de esta forma eliminar la venta de plazas magisteriales. El auge económico para los maestros comenzó en ese entonces. En medida en que la maestra Elbester Gordillo sobresalía como líder sindical, acumulando vertiginosamente poder, dinero y propiedades, en el 2010 volvió a apoyar al candidato a la presidencia y actual presidente Enrique Peña Nieto para ganar las elecciones de 2012. El 26 de febrero del 2013, la Procuraduría General de la República detuvo a Elbester en el Aeropuerto Internacional de Toluca por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, que superan los 2,000 millones de pesos que fueron desviados de las cuotas que pagan los docentes a su organización gremial y se emplearon para pagar tarjetas de crédito y algunas compras en Estados Unidos. Así es como termina el gran imperio que construyó Elbester Gordillo, con un arresto domiciliado, esperando que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto y ver por un futuro también incierto. Si bien es cierto que la detención de Elbester Gordillo ha generado un impacto político-educativo en nuestro país y sobre todo en el propio sindicato, no se sabe si esto va a contribuir a mejorar la educación. Con esto queremos decir que debemos enfocar el cambio en el sistema educativo y no en una persona en particular. Es decir, no desviar el mejoramiento de la educación a que dependa de la aprehensión de Gordillo, o a que gracias a esto ya habrá un mejoramiento significativo en materia educativa. La corrupción de Elbester dentro del sindicato ya era bien conocida y documentada. Su error fue no haber aceptado el proyecto presidencial con respecto a la reforma educativa. Gordillo era una maestra de origen humilde y con salarios bajos que amasó fortuna y un poder inimaginable hasta convertirse en una de las líderes sindicales más importantes de México. Es cierto que resulta lamentable que el objetivo del sindicato, el cual es el de defender, proteger, mejorar y promover los intereses laborales de los trabajadores de la educación, se hayan reducido a un sector en particular. También es necesario reconocer que no todo es por Elbester. El gobierno busca echar culpas ajenas. No es por ella que la educación de nuestro país esté tan devaluada. Hay otros funcionarios que tampoco han sido transparentes en sus cargos y que por ello aún hay escuelas sin apoyos, ciudadanos sin acceso a la educación, entre otras necesidades. En nuestra práctica docente no consideramos relevante la detención de la maestra porque no ha generado un impacto inmediato en nuestra labor cotidiana. Sin embargo, resulta interesante conocer el proceso de esta líder para volverse tan poderosa.